Vamos a comenzar a hablar acerca de las sucesiones, pero primero tratemos de definir qué es una sucesión. Una sucesión simplemente es una función en la cual a cada elemento de los números naturales le vamos a asociar un elemento. Es decir, observen que aquí en esa primera fila tenemos los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta un número n. Y a cada número de eso le vamos a hacer corresponder una imagen. Es decir, si esto lo llamamos las posiciones, entonces a cada posición le va a corresponder un elemento. En este caso, observen, a la posición 1 le corresponde el elemento 1, es decir, 1 sobre 1. Al elemento 2 la posición 1 sobre 2. Al elemento 3 1 sobre 3 y así sucesivamente. Al elemento n le va a tocar la posición 1 sobre n. Nosotros en general vamos a llamar a sub n o b sub n o c sub n a un tipo de sucesión. Lo que nosotros esperamos es encontrar siempre esta regla de asignación. Es decir, si a nosotros no nos dicen esto, nosotros debemos encontrar un término general para esta sucesión a sub n, que vamos a llamar esta sucesión a sub n, que es el conjunto de estos términos, que sería 1, un medio, un tercio, así sucesivamente, y nos piden hallar su regla de asignación, es decir, la que teníamos aquí, que ya sabemos que es 1 sobre n. Observen que en la posición n le va a corresponder 1 sobre ese término, es decir, 1 sobre n. Entonces, esto es lo que vamos a buscar encontrar. Cuando nosotros encontremos este tipo de relación, podemos responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué número está en la posición 20? Entonces observen, si ya sabemos la regla de asignación, simplemente en la posición 20 reemplazamos n por 20. Entonces la respuesta sería que en la posición 20 estaría el número 1 sobre 20. Observen qué tan sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer varios ejemplos de los cuales podemos encontrar una regla de asignación de esta manera. Entonces vamos a ver unos ejemplos para mirar acerca de eso. Y vamos a tener lo siguiente. Nuestro primer ejemplo, observen, tenemos el 1, 2, 3, 5, 7, 9. Esto le vamos a llamar a sub n. A sub n va a ser este conjunto. Entonces, a sub n, ¿qué regla de asignación tiene? Observen que estos son los números impares. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cómo podemos hallar los números impares? Observen, estas serían las posiciones. La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Si nosotros queremos hacer un número impar, observen que simplemente ¿qué sería? Sería hacer primero un número par y sumarle o restarle 1. En nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros hacemos 2n menos 1, observen que ¿qué nos va a dar? 2 por 1 nos va a dar 1, menos 1 nos va a dar 1. Ahora, 2 por 2 nos va a dar 4, menos 1 nos va a dar 3. Y así sucesivamente vamos a darnos cuenta que esta sería la manera de expresar estos números impares. Entonces observen, esta primera sucesión la podemos representar así. De ahora en adelante hay que tenerlo bien en cuenta, que los números impares los podemos escribir de la forma 12n menos 1. Ahora, vamos a hacer los números pares. Entonces, por ejemplo acá, ¿cuál serían? Pues simplemente este es mucho más sencillo, esto sería 2 por n. Cualquier número par es 2 por algún número. Y observen que justamente va a pasar eso. 2 por 1 me va a dar 2, 2 por 2 me va a dar 4, 2 por 3 me va a dar 6 y así sucesivamente. Eso recuerden, siempre tratamos de expresar una sucesión por medio de la letra b sub n. Es decir, simplemente la podemos expresar de esta manera. Ahora observen este siguiente ejemplo. Tenemos menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. O sea que cambia de menos a más entre posiciones. ¿Qué va a pasar? Observen. ¿Cómo escribimos eso? Pues sería menos 1 a la una potencia. Recuerden que menos 1 a la n es menos 1 si n es impar. Porque vamos a multiplicar n términos menos 1. Los pares me dan menos por menos, me da más y nos quedaría uno solo, que sería este impar, que nos daría menos 1. Y da 1 si n es par. Entonces observen, para que nos den el primer término menos 1, simplemente tenemos que hacer menos 1 a la n. ¿Por qué? Porque menos 1 a la 1 me daría menos 1. Menos 1 a la 2 es menos 1 por menos 1 que nos daría 1. Menos 1 a la 3 nos daría otra vez menos 1, porque es impar.
y así sucesivamente. Entonces esta sucesión, observen, simplemente la podemos escribir como menos 1 a la n. A esta la podemos llamar c sub n. Ahora, vamos con esta que sigue acá. Observen, menos un medio, un cuarto, menos un octavo, un sexto. Observen que va cambiando de signo. Como va cambiando de signo, vamos a expresarlo de esta manera. Esto nos va a servir para cambiar de signo. Observen, empieza en menos, o sea que va a empezar en n. Ahora, para esta otra que tenemos aquí, observen, es 1 sobre un elemento. Entonces aquí está la posición 1, la posición 2, la posición 3. Y observen lo siguiente, ¿cuáles son estos números que tenemos aquí abajo? Observen que el 2 es 2 a la 1, el 4 es 2 a la 2, el 8 es 2 a la 3. Entonces lo que vamos a tener es 1 sobre 2 a la n. Observen que en la posición 3 está 2 a la 3, en la 4 está 2 a la 4. Y entonces ahí obtenemos esta nueva sucesión, 1 sobre 2 a la n. Ahora, vamos a hacer esta última. Observen que vamos a tener 1, 3, 6, 10, 15. ¿Qué está pasando? Entonces vamos a observar qué pasa con estos términos. Observemos, por ejemplo, que entre este y este, si lo restamos, 3 menos 1 me va a dar 2. Ahora, si restamos estos dos, ¿qué me va a pasar? 6 menos 3 me va a dar 3. Ahora, ¿aquí qué va a pasar? 10 menos 6 me va a dar 4. Observen que de esa manera lo que estamos haciendo es sumar cada vez uno más. Es decir, aquí sumaríamos 5. Y así sucesivamente. Ahora, esto es algo como de esta manera. Podemos verlo así. Tenemos 1 gráficamente. Luego tenemos 3. Lo que hacemos es sumar 2. Es decir, aquí tenemos este 1 y le ponemos 2. El que sigue es 6. ¿Qué hace? Mire, tenemos esto y le agregamos 3. Luego el que sigue, ¿qué es? Tenemos este y le agregamos 4. Entonces gráficamente vamos a tener algo de este tipo. Observen, es una forma triangular. Y de hecho a estos números los vamos a llamar números triangulares. Así se llaman en las matemáticas. Y ahora, ¿qué fórmula podemos hacer para expresar esto? Entonces lo que estamos haciendo aquí, observen, es sumar los números 1 más 2 más 3 hasta n. Observen, si sumamos con n igual a 1 sería solamente 1. Si sumamos con n igual a 2 sería 1 más 2, que sería 3. Si sumamos hasta 3, 1 más 2 más 3 sería 6. Observen que esto es lo que estamos haciendo, sería esta suma. Veremos en nuestro próximo video que se corresponde a esta, n por n más 1 sobre 2. A esto va a corresponder esa suma. Sin embargo, por el momento, vamos a decir simplemente que esta sucesión va a ser esta suma. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de lo que son unas sucesiones. En nuestro próximo video veremos esta sucesión, por qué nos da esto. Y además veremos que podemos formar sucesiones con imágenes. Es decir, con estos punticos podríamos hacer esta sucesión que tenemos aquí, diciendo que a su n corresponde al patrón de estas imágenes. Esto lo veremos en nuestro próximo video.